¿Cómo enfrentar al mundo? Es el tema que quiero compartir contigo. Mira el video porque te será gran bendición. Si estás comenzando en los caminos del Señor, te aseguro que va a bendecir mucho tu vida. Te pido que lo compartas, nos des tus comentarios si aprendiste algo de esta palabra que te voy a dar. ¿Cómo enfrentar al mundo? La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, venimos heridos, con grietas ocultas, con rencor, con odio, con resentimiento. Y la obra regeneradora del Espíritu Santo va sacando de nuestro corazón todas esas grietas ocultas que tenemos que enfrentar y que no nos dejan avanzar en el camino del Señor. No sé cuánto tiempo lleves sirviendo al Señor, no sé si llevas días, meses, años, pero esta palabra es justamente una palabra para aquellos que dicen cómo enfrento al mundo ahora que soy nuevo convertido. Suele pasar que cuando venimos a Cristo, venimos con toda pasión, llegamos motivados, queremos estar en la iglesia, queremos estar adorando a Dios todos los días, entramos al primer amor. Pero resulta que los cambios nunca son fáciles. Son fáciles porque te vas a enfrentar a sistemas. Cuando hablamos de mundo, la Biblia se refiere en sí a un cosmos, sistemas de gobierno, sistemas perversos. Por ejemplo, el sistema que te toca enfrentar como nuevo convertido, como nueva convertida en el Señor, es un sistema perverso, un sistema malvado, un sistema que está enfocado a adorar al príncipe de este mundo, que es Satanás. La Biblia dice que el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, es Satanás. Y Satanás es el príncipe de este mundo, no es Dios, es Satanás. Y como nuevos convertidos nos vamos a enfrentar a muchas tentaciones, a muchas luchas, a muchas circunstancias para poder ser victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cómo enfrentar al mundo? Quiero leerte algo. Quiero leerte un pequeño párrafo. Dice, los jóvenes cuando vienen a Cristo, las personas cuando vienen a Cristo, abandonan las drogas, los amigos y lo que los esclavizaba, pero ceden a la tentación cuando no saben reaccionar frente a algunas situaciones de la vida. Suele pasar que cuando venimos a Cristo, venimos motivados, queremos dejar todo lo viejo que teníamos. Y de hecho la palabra dice que Dios va haciendo, somos nuevas criaturas. Dios remueve cosas. Pero nos enfrentamos a un sinnúmero de cosas y es allí donde muchos aceptan a Cristo y luego a los pocos días se van al mundo. Se van al mundo porque no estaban preparados para recibir los cambios, para enfrentar los cambios del mundo, para enfrentar los cambios que de allí en adelante iban a tener que enfrentar. Son desafíos que enfrentamos y esos desafíos a veces muchos no los logran superar. Por eso es que algunos aceptan a Cristo y por más que quieran, se dejan llevar por los deseos de la carne. Y vamos a estar viendo porque cuando hablamos de mundo, la Biblia cuando habla de mundo se refiere a sistema de gobierno. ¿Cuál es el sistema de gobierno? ¿Cuál es el sistema de este mundo? El sistema de un país, por ejemplo, ley a favor del aborto, que es una ley que va en contra de los principios cristianos. Hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres. O sea, el sistema en sí, cuando la Biblia se refiere a mundo, se refiere a sistemas de gobierno, a cosmos, sistemas de gobierno. Y nos cuesta enfrentar esas cosas, porque venimos con una genética, venimos con herencias, con patrones, con conductas de comportamientos que son desagradables ante el Señor. Ya puede ser expresiones, puede ser la forma de actuar, la forma de ver la vida. Contra todas esas cosas nos tenemos que enfrentar ahora, porque Dios va a tener que ir cambiando tu lenguaje, Dios va a tener que ir cambiando tu comportamiento, el poder de la palabra te va a ir renovando hasta llevarte a la medida del varón perfecto. Ese es el plan por el cual tú vienes a Cristo. Y me encanta esto porque, ¿qué es mundo? Pero antes de entrar a lo que es mundo, yo quiero contarles una historia de un joven, de
hermano, que este hermano se convirtió al Señor. Y quiero leerles esta pequeña narración porque me encanta. Dice, un joven acababa de regresar un joven acababa de convertirse al Señor. Y al ingresar a la universidad quiso simpatizar con sus compañeros y no pasar por fanático. En cierta ocasión fue con ellos a un bar y la intención era tomar únicamente gaseosas. Estamos hablando de la historia de un joven que quiso simpatizar con sus amigos del mundo y decidió acompañarlos a una fiesta, a un bar. Y dijo, no, yo voy a ir, me voy a tomar una gaseosa, me voy a sentar con ellos y tranquilo, no pasa nada. Pero dice el escrito, en cierta ocasión fue con ellos a un bar con la intención era solo tomar únicamente una gaseosa. Y terminó bebiendo cerveza, consumiendo droga y esclavizado nuevamente por Satanás. Estamos hablando de alguien que fue convertido a Cristo y quiso ir con sus amistades que lo inducían a lo malo. Y mira lo que dice. Pasado el tiempo, dejó la universidad y su hogar empezó a vivir en forma miserable. Vendió su ropa a cambio de drogas. Se metió en pleitos y en contiendas que dejaron sus brazos apuñalados y su vida marcada por la infidelidad. Esto es lo que Satanás hace. El deseo de Satanás es esclavizar al hombre. El deseo de Satanás es quitar la luz que Cristo ha puesto en ti. Porque cuando tú vienes a Cristo, tú recibes luz, tú recibes conocimiento, recibes luz. Dice la palabra que lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces la luz de Cristo te alumbra. Cuando tú vienes a Cristo, la luz de Cristo te alumbra. Y al alumbrarte la luz de Cristo, Satanás va en contra de tu progreso espiritual. El plan de Satanás es derribarte, destruirte. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero vamos a ver qué significa la palabra mundo. ¿Qué es mundo? El mundo representa todo aquello que desagrada a Dios, se opone a sus enseñanzas y está bajo el dominio de Satanás. ¿Bajo quién está el mundo? Bajo el dominio de Satanás. Si usted no se daba cuenta, el príncipe de este mundo no es Dios, es Satanás. Por eso dice la Biblia que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. El príncipe de este mundo es Satanás y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Juan, señala 3 aspectos que manifiestan el amor al mundo. Quiero mostrarte 3 aspectos que manifiestan el amor al mundo. 1, los deseos de la carne. Quiero enfatizar en este deseo, los deseos de la carne. Ahí donde estás, tócate. ¿Qué es lo que tienes aquí? Carne. Esto es la carne, esto. Esta carne tiene deseos, esta carne quiere cosas, esta carne quiere probar lo que hay en el mundo, esta carne quiere saciar su deleite, saciar sus deseos. Y mira, qué interesante, porque cuando hablamos de carne, hablamos que el hombre, dice la Biblia, que fue hecho conforme a la imagen y semejanza, pero su materia prima fue de la tierra. ¿Y dónde vivimos? En la tierra, aunque no somos de este mundo, pero vivimos en el mundo, el cual estamos en una lucha constante. La Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nos tenemos que enfrentar contra ese montón de luchas. Y el primer deseo de cómo enfrentar al mundo son los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos? Vamos a ver, pregúntate, ¿cuáles son esos deseos con que tú luchas día con día? Por ejemplo, la comida, las bebidas, las drogas, el alcohol, las mujeres, los hombres. Todos esos son deseos de la carne, deseos de satisfacer. Ahora, el mundo como es un sistema y Satanás es el príncipe de este mundo, el plan de él es absorberte para que la luz de Cristo no brille en ti. Por eso es que cuando una persona está en el mundo, tú le puedes hablar de Cristo y no le resplandece la luz. Y cuando venimos a Cristo, debemos de saber las armas para enfrentar al mundo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados de maldad
que se mueven en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y necesitamos estar seguros, estar convencidos y tener conocimiento de la palabra, para que a través de la palabra nosotros podamos entender qué es el plan que Dios tiene para nosotros. Y es interesante porque dice, los deseos de la carne. ¿Qué es un deseo? Pero antes yo quiero leerte una cita bíblica. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Solo haciendo la voluntad de Dios permaneceremos para siempre. Los deseos pasan, dice la palabra, pero su palabra no pasa. Su palabra es viva, es eficaz. La palabra te cambia, la palabra te transforma, la palabra te liberta. Entonces tenemos de estar conscientes que los que aman las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Cosas del mundo puede ser trabajo, puede ser ropa, puede ser vanagloria de la vida, pecado. Entonces, cuando tú te dejas envolver por todas esas cosas, el amor de Cristo no está en ti. Porque cuando tú estás en Cristo, dice la Biblia que tú eres una nueva criatura. Tú vas renovando tu mente. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo a través de la renovación de vuestro entendimiento, de la mente, podremos entender cuál es el plan a seguir y podemos discernir qué cosas vienen de Dios y qué cosas no vienen de Dios. Recuerda que la mente es un campo de batalla. Es allí donde el hombre pelea las guerras o se pierde en la batalla. El plan de Satanás es cautivar tu mente. El blanco y el principal objetivo de Satanás es tu mente. Porque sabe que si tú renuevas tu mente a través del conocimiento de la palabra, tú vas a ser indetenible. Y yo sí creo que tú vas a ser indetenible. Dios va a hacer cosas grandes en ti. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Yo estoy enfrente de alguien que me esté escuchando con grandes llamados de Dios. Dios tiene grandes llamados para tu vida, para tu casa, para tu familia. Los llamados de Dios son gloriosos para ti. Tienes que creerlo. Posiblemente yo esté enfrente de un predicador. Posiblemente esté enfrente de un salmista. Posiblemente esté enfrente de un evangelista. Posiblemente yo esté enfrente de un profeta, de un pastor. Porque Dios te llamó con un propósito. Pero cuando venimos a Cristo nos cuesta entender eso. ¿Y cómo enfrentar al mundo? ¿Cómo enfrentar al mundo ahora que yo soy cristiano? Señor, ¿cómo enfrento al mundo? Es la pregunta. Y lastimosamente muchos, por falta de ayuda, se pierden. Llegan a Cristo emocionados, entran en su primer amor, pero luego ese primer amor, así como entró, así se fue porque no hubo asesoría, no hubo alguien que los orientara cómo enfrentar al mundo. Dice la palabra, los deseos de la carne. ¿Qué es un deseo de la carne? Los deseos de la carne son aquellos que están por naturaleza en nosotros y nos impulsan a hacer lo malo e incitándonos aún desde niños. Cuando Dios crea al hombre, Dios le crea un huerto. Pero dice la palabra que este hombre cayó de la gracia de Dios y fue destituido de la gloria de Dios. Y por naturaleza, desde el primer hombre, desde el principio de la generación de Génesis, venimos con una naturaleza pecaminosa. El hombre trae maldad. Podemos ver el ejemplo en Caín y Abel. El propio hermano mató a su hermano. Esa es la naturaleza pecaminosa que traemos desde niños, desde generación en generación. Y es necesario romper todas esas maldiciones ancestrales a través de la palabra del Señor. Por naturaleza traemos una naturaleza pecaminosa. Por eso es que tú ves niños que chiquititos ya se están besando, ya están diciendo quiero novia, ya están hablando malas palabras, porque la naturaleza pecaminosa viene en sus genes. Y lastimosamente muchos padres, cuando sucede esto,
Precisamente cuando los padres no vienen a la iglesia, no van a la iglesia, no han buscado de Dios, para ellos es deleite ver a sus hijos y escucharles decir eso. Ellos se gozan. Más no saben que son patrones heredativos que vienen cargando desde la caída del hombre y que esos patrones los pueden alejar de la gloria de Dios. Pero qué importante que tú estás aquí escuchando esta palabra y sé que vas a tener esta arma, cómo enfrentar al mundo. Dice, son aquellos que están por naturaleza en nosotros y nos impulsan a hacer lo malo, incitándonos aún desde niño a seguir lo que la carne quiere, a seguir lo que la carne quiere. Se puede describir como la satisfacción, pasión o goce que se siente por las cosas incorrectas y con las cuales le damos lugar al pecado en nuestras vidas. Es interesante porque dice el pecado es agradable. De hecho, la Biblia lo menciona que el pecado es agradable y el hombre siente placer porque está satisfaciendo los deseos de la carne. Pero las consecuencias del pecado son graves en la vida de un hombre y una mujer. La Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre se dejó llevar por los deseos de la carne. Tenemos a Sansón, dice la Biblia que Sansón fue un hombre llamado con propósito, llamado para defender a Israel. Pero los deseos de la carne, los deseos de estar con mujeres, la vanagloria de la vida lo llevó a perder el propósito por el cual Dios lo llamó. El plan de Dios no es que tú pierdas tu propósito por el cual Dios te creó. El plan de Dios es que tú trasciendas y triunfes en el propósito por el cual Dios te creó. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Vamos a ver algunos deseos de la carne. Vamos a buscar algunos deseos de la carne que tenemos aquí, porque hay muchos deseos de la carne. Síganme, si están ahí, síganme por favor la lectura. Gálatas, vamos a buscar en Gálatas. En Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Miremos lo que nos dice Gálatas 5:17. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo, y digo pues, andad en el Espíritu. Desde el 16 lo vamos a leer. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Estos se oponen entre sí. Ahora, ¿cuáles son esos deseos? Aquí los menciona el 18. Pero si sois, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. ¿A cuánto les gusta pelear? ¿A cuánto les gusta? ¿Cuántos han generado pleitos? Bueno, esos son deseos de la carne. Pleitos, celos. ¿Cuántas mujeres celosas hay? ¿A cuántas mujeres celosas van a ver este video y dicen, wow, de verdad? Quizás te vas a decir, wow, de verdad, ¿ese es un deseo de la carne? Sí, es un deseo de la carne. Es un deseo de la carne. Bueno, te lo dejo, un deseo de la carne, los celos. Así que no hay que ser celosa. Dicen algunos, no, celo santo. No hay celo santo. Celo santo no hay. Celos son celos. Entonces, los deseos de la carne, celos, iras. ¿Cuántos airados? La Biblia dice airados, pero no pequéis. Cuando habla airados, pero no pequéis, la Biblia se refiere a que tú puedes enojarte, pero no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Ok? Y celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia. Hay gente que es envidiosa, hay gente que el diablo ha creado estructuras en su mente de envidia. No puede ver a otro que prospera porque se siente mal, no siente gozo, cuando debe ser a la inversa, gozarnos por las bendiciones de otros. Envidias, homicidio, borracheras, gente que le gusta tomar su cervecita y le gusta estar emborrachándose. Dios va en contra de esos deseos de las borracheras.
orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira qué tremendo. No heredarán el reino de Dios. Y todas estas cosas, antes de venir a Cristo las tenemos. La mayoría las tiene. Antes que vinieran a Cristo eran celosos, eran borrachos, eran fumadores, drogadictos, resentidos, envidiosos, celosos, enojados. Pero cuando vienes a Cristo, la obra regeneradora del Espíritu Santo, qué linda obra, te va cambiando. Por eso es que ahora hablas diferente. Por eso es que ahora actúas diferente. Por eso es que ahora ya no eres aquel mismo Juan, aquel mismo Pedro que eras antes, porque Dios ha cambiado tu vida. Y estoy seguro que Dios va a ser una joya preciosa de ti. Dios va a ensancharse contigo y va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Y vas a decir, como dice la palabra, grandes cosas ha hecho el Señor. Si te gustó este mensaje, por favor, compártelo, déjanos tus comentarios y que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te prospere. ¿Cómo enfrentar al mundo? Seguiremos en la siguiente sección con los deseos de los ojos. Tocamos el deseo de la carne. Bendiciones.